Llegué al Señor cuando tenía 17 años. Y el caminar con Él poco a poco me hizo conocerlo. Y ya van 24 años de venir caminando con el Señor. Y sabe que es lo mejor que es la mejor opción que yo he podido tomar, la mejor decisión. Amén. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Te voy a pedir disculpas porque me ando rascando, pero es que hay bichitos aquí en este lugar. Pero bueno. San Juan, capítulo 11. Amén. Vamos a leer allá en el verso 32. Amén. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Dijeron: Señor, ven y ve. Hasta el 35, todos. Jesús lloró. Amén, dando gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Aleluya. Vemos aquí a un Dios en el cual llora. Amén. Un Dios que ante la muerte pareciera, ante muchas personas y ante la vista de los demás, como que todo se le salió de las manos. De pronto ante críticas y de pronto pensamientos humanos de aquellos que lo vieron llorando, muchos pensarían: que le dio la vista al ciego, ¿verdad? Que desató la lengua del mudo, ahora llora ante la muerte. ¿Será que no tiene poder para resucitar a esto? Eso eran los pensamientos de aquellos que de pronto en algún momento vieron llorar a Jesús. Aleluya. Pero vemos a un Jesús que Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía porque Dios es un Dios soberano. Y aunque Él estaba aquí en la tierra caminando, predicando, haciendo señales y prodigios, aunque como humano, ¿verdad?, hacía todas las funciones que nosotros los humanos hacemos. Dentro de su corazón y dentro de su vida y dentro de su deidad no se le puede escapar nada. Pero vemos una familia angustiada, vemos una familia desesperada, aunque conocían a este Jesús, aunque sabían del poder de este Dios. Ellos sabían y conocían que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ellos sabían, creían en sus señales, en su prodigio, pero también en su poder. Ellos conocían a Dios. Y parece como que el Señor permite que todas estas cosas pasen. Y vemos a estas mujeres desesperadas porque su hermano se enfermó. A estas mujeres ante la enfermedad, yo me imagino que era una enfermedad ya a un punto de
una enfermedad agonizante, pienso yo, porque él primero se enfermó. La muerte no fue de repente, él estaba enfermo. Y vemos a estas mujeres que desesperadas van y dan aviso al Señor. Pero pareciera como que en el momento cuando ellas van y le avisan, Él queda en quietud. Él no corre porque ellas le avisan, sino que Él está en un lugar y Él parece como que yo me voy a quedar aquí. Aleluya. Dice que se quedó 2 días en ese lugar donde estaba. Y yo me imagino a esta familia angustiada y desesperada porque ¿cómo que Él se va a quedar justo en el momento cuando nosotros más lo necesitamos? ¿Cómo que Él, sabiendo todas las cosas, por qué si Él sabe en la circunstancia en la que estamos, cómo que se va a quedar allá en ese lugar, sabiendo que nosotros estamos aquí en esta situación tan triste y tan conflictiva, ¿verdad? Porque a veces tenemos situaciones nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Aquellos que sabemos y conocemos a Dios, llegan a nuestra vida circunstancias tan difíciles y nos acercamos al Señor y le comentamos a nuestro Dios de eso que nosotros estamos viviendo y pretendemos que el Señor obre como obramos nosotros o se impaciente como lo hacemos nosotros y corra como lo hacemos nosotros, sabiendo que Dios es soberano. Y que aunque nosotros corramos y nos desesperamos, Él no actúa como nosotros. Y aunque en ese momento Él, aunque era Dios, Él era hombre, ¿verdad? Y sentía igual que nosotros. Y dice la palabra del Señor que Jesús amaba a esa familia. Jesús amaba a esos hermanos. O sea, quiere decir que yo pienso que Él tenía una comunión con ellos. Yo me imagino que Él llegaba y compartía con ellos y los conocía. Ellos aprendieron a conocer al Señor. Y este hombre llamado Lázaro muere. Y yo me imagino la desesperación, incluso me imagino que ellos conversaban entre ellas mismas y decían, pero ¿cómo se vino a demorar? Pero miren la condición y en medio de su dolor y de su desesperación, ¿por qué no vino cuando de pronto se le mandó avisar de que Lázaro estaba enfermo? ¿Por qué no llegó? Si él hubiese estado aquí, yo me imagino ellas hablando y diciendo, si él hubiese estado aquí, a mi hermano no le hubiese sucedido esto, él no hubiese muerto. Pero vemos que el Señor, ya después que pasan esos 2 días, Él le dice a sus discípulos, vamos, porque Lázaro duerme y yo voy a despertarle. Pero sus discípulos pensaban que Él de pronto estaba enfermo. Y algunos le preguntan, Señor, Él sanará. Pero el Señor hablaba acerca de la muerte. Entonces Él les declara que Lázaro había muerto. Y yo me imagino a estos discípulos de pronto tristes porque también conocían a ese hombre. E incluso uno de ellos dijo, bueno, entonces vamos, para que también nosotros muramos con él. Yo me imagino que tenía tristeza. Él murió, pero vámonos nosotros también. Vamos a morir con él, porque había dolor en su corazón, porque era un hombre amado ante una sociedad. Pero Jesucristo, Él nunca se le escapan las situaciones de sus manos. A veces nosotros como seres humanos creemos que Dios no tiene el control de la situación, por muy difícil que sea, incluso ahí enfrente de la muerte. A veces pensamos y nos angustiamos como seres humanos y créanme lo que el Señor conoce nuestra condición. Dice su palabra que Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe que nosotros ante esta carne tenemos sentimientos, tenemos debilidades. Y yo me imagino a estas mujeres desesperadas ante esta situación. Era su hermano.
Y yo no sé a cuánto les ha tocado pasar por la pérdida de un ser querido, pero el que le ha tocado pasar por la pérdida de un ser querido, créamelo, que es algo terrible. E incluso algunos de pronto dicen, bueno, yo no he pasado ante la pérdida de un ser querido así tan cercano, pero yo he estado a punto de ver que un ser querido estaba a punto de morir, ¿cierto? Y vemos a un Dios que camina y que Él está atento a todo lo que está pasando. Pero pareciera como que el Señor había propiciado todo, ¿cierto? Pareciera como que todo este entorno de la enfermedad de Lázaro, de él quedarse 2 días allá en ese lugar, ¿verdad? A propósito lo hizo. Porque era necesario que todas estas cosas acontecieran. A veces es necesario que el Señor se quede quieto en circunstancias que a veces nos toca que pasar. Y a veces con nuestras propias fuerzas queremos detener circunstancias y no pasarlas. E incluso queremos llegar y dar aviso a nuestro Dios a que detenga eso porque no queremos pasar por circunstancias difíciles. Pero qué hermoso es aprender a conocer a este Dios. Y sabe, aprender a estar tranquilo aún en los momentos más duros y difíciles de nuestra vida. Así es. El Señor me trae a la memoria ahora en este momento que yo me recuerdo cuando quedé embarazada de Leiner Camilo. Y me recuerdo que en ese momento yo me sentía angustiada porque mis 2 últimos embarazos fueron muy riesgosos. Muy riesgosos fueron mis 2 últimos embarazos. Y yo me recuerdo que estábamos pasando por una situación difícil y no teníamos EPS, no teníamos un carnet, no teníamos ni siquiera dinero para poder pagar un médico particular. Y mi esposo escasamente le estaba yendo más o menos en el negocio que él tenía. Y yo tenía los 2 niños mayores más pequeños. Y estábamos pasando por una circunstancia muy difícil, pero muy difícil. Cuando ya cumplí el 8º mes, me recuerdo que ya llegué en un momento que no podía moverme casi de la cama donde estaba. Y me puse muy mal a tal punto que ya cuando me llegó el momento del parto, unos días antes yo había escuchado a un jovencito que en ese entonces podía estar así como el hermano Juan, como de 20, 21 años, algo así, un jovencito. Y yo lo había escuchado hablando al frente, él quería ser como edil o algo así. No sé, pero él quería como aspirar a algo que tenía que ver con la política, pero era un joven apenas, un joven muy inexperto en todo lo que tiene que ver con la política. Y yo veía que él reunía grupos y bueno, pero Dios me permitió conocerlo en ese momento. Yo lo escuché desde la ventana. Y yo había estado orándole al Señor porque el parto de Rafa había sido muy traumático. Muy traumático. Y yo había estado orándole al Señor porque en el lugar donde nació Rafa fue un lugar en donde me trataron muy mal. A tal punto que en la camilla me dejaron cuando tuve a Rafa y comenzaron a hacerme la cesárea sin ponerme anestesia. Y nunca se me van a olvidar en esa sala de cirugía que mis gritos eran horriblemente espampanantes. Y yo daba gritos como cuando a una persona la están torturando. Y las enfermeras creyeron que yo no las escuché cuando una doctora le preguntó a una enfermera, ¿tú le pusiste anestesia? Entonces yo estaba traumatizada y no me quedaba de otra, sino que me tocaba volver al lugar con Camilo.
Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, no me permitas, porque yo me vi muy mal. Después cuando yo salí dando gritos, porque ya me habían hecho la cesárea, con Rafa, cuando salí dando gritos, porque el dolor era muy intenso y muy fuerte. Incluso cuando ya me quisieron colocar la anestesia, ya no me cogió. Entonces prácticamente, sí me cogió, pero me cogió poquito. Prácticamente sentí lo terrible que es la piel de nosotros, de la barriga. Como es vea, la piel de nosotros de la barriga es dura. Y yo sentía cuando cortaban con el bisturí. Y fue terrible. Y cuando yo salí dando gritos de ese lugar, yo me recuerdo que yo lloraba y le decía a mi esposo, que ya me sacaron acá al cuarto, le decía, a ellos se les olvidó ponerme la anestesia. Y entre todas las enfermeras se unieron y le dijeron, no le presta atención, ella está anestesiada. Esa es la anestesia, ese es el efecto de la anestesia. Pero yo sabía lo que estaba diciendo. Y yo le rogaba al Señor y le decía, no me permita volver a ese lugar. En ese lugar nació Dainer y nació Rafa. Yo decía, Señor, no me permita volver a ese lugar. Pero pareciera como que en mis oraciones el Señor no hacía nada. Yo le oraba y el Señor me permitió pasar desde el primer mes hasta el mes número 8. Y cuando conocí a ese muchacho, yo me recuerdo que yo me acerqué a él y yo le dije, como pude me acerqué y lo mandé a llamar y yo le dije, ¿será que usted no me puede ayudar? Yo no tengo carnet, yo no tengo CISBEN. Y él me dijo, regáleme su nombre, regáleme sus datos, y los anotó en una hojita. Y él se fue, no lo volví a ver más. Y yo lloraba, yo decía, Señor, otra vez me va a tocar volver al mismo lugar. Y sabe, en algún momento sentí hasta rabia, hasta enojo de la situación en la que yo estaba y que Dios me estaba permitiendo vivir esa circunstancia. Y yo decía, ni siquiera puedo pagar una clínica porque no tengo dinero. Pero yo veía una quietud en el Señor y veía un silencio en Dios. Y yo lloraba. Y me llegó en un atardecer, me puse mal y mi esposo me dijo, ya no podemos seguir contigo aquí. Al día siguiente, en la mañana, mi suegra y mi esposo me dijo, lo siento, Nereida, pero tengo un mes de no ir a trabajar. Mi esposo duró un mes porque los niños estaban muy pequeños. Y él prácticamente lo que medio trabajaba. Y usted se puede imaginar, 2 niños pequeños y una mujer embarazada. Y estábamos pasando la peor situación y él me dijo, Nereida, tú no puedes seguir así. Hay que llevarte. Y me llevaron al lugar. Y yo me recuerdo que en ese lugar, yo siempre he dicho que en ese lugar no tratan muy bien. No le voy a decir cuál es el lugar para no dañarle la conciencia. Pero yo siempre he dicho que en ese lugar es terrible. Y llegué a ese lugar y me dijeron, usted está todavía dilatando en 2, en 3, ese parto es para mañana o pasado mañana, pero quédese aquí, vamos a atenderla y de pronto ahorita se le coloca un medicamento para acelerarle el parto. Y yo le dije, no, pero es que yo soy programada, porque ya yo tengo 2 cesáreas. Y ellos me dijeron, bueno, quédese por ahí en una de las sillas. Y yo sentada, yo lloraba y le decía, Señor, llevo ya 9 meses de estar clamándote, de estar pidiéndote. Y tú me permitiste llegar aquí. Y de repente cuando ya uno de los médicos sale, ya al cabo de las 2, 3 horas, uno de los médicos sale y me dice, oiga, venga, que acá dispusimos un cuarto para usted, venga para para internarla. ¿Cómo es que se le dice cuando uno, la admisión a ese lugar? Y yo me recuerdo que yo me quedé mirando a mi esposo y yo dije, listo, me van a internar, ya no hay más nada que hacer. Y en mi corazón había enojo. Yo estaba molesta con el Señor por el silencio que Dios había guardado durante todo ese tiempo. ¿Por qué Dios me había permitido hicieran tantas mis oraciones y clamándole y pidiéndole al Señor que no permitiera dejarme ir a ese lugar? ¿Y por qué me permite ir a ese lugar si yo se lo estaba rogando con el alma? Si me habían tratado tan terriblemente con el parto de mi hijo Rafael.
cuando ya mi esposo me queda mirando que ya me van a meter a un cuarto, teníamos un celularcito viejito, todo feíto el celularcito, nunca se me va a olvidar, blanco con rojo. No sé si mi esposo se acuerda de ese celularcito que teníamos, de teclas. Y casi ese celular andaba casi como dañadito. Pero de repente sonó el timbre del teléfono justo en el momento cuando ya me van a meter en esa sala. Justo en el último instante. Nadie le había dicho a ese muchacho. Yo tenía un mes que no sabía de él. Y justo en ese momento Dios permite el último momento para recordarme que Él no me había dejado sola. Y dice el muchacho, hermana Nereida, le contestó a mi esposo, no, soy el hermano de Agoberto. Oiga, tengo en mis manos, en este momento tengo unos carnets que le acaban de salir a ustedes. ¿Dónde están? Están en su casa. Y mi esposo le dijo, van a atender a mi esposo y la van a remitir aquí, en este hospital. Y el joven le dice, no, espérenme un momento, llego en media hora. Sáquela de ahí. Estos carnets que tengo en la mano es para que atiendan a su esposa en la clínica de la costa. Hermanos, en la clínica de la costa. Los que conocen Barranquilla para allá arriba saben cuál es la clínica de la costa. Una de las mejores clínicas que tiene Barranquilla. Y cuando mi esposo se acercó a mí me dijo, te voy a sacar de aquí porque el Señor ya respondió. Nos vamos para la clínica de la costa. Yo le dije, Señor, gracias. Señor, perdóname porque yo creía que tú me habías abandonado. Y sabe, fue uno de los partos más hermosos que yo tuve, porque hasta Él tomó el control. Me atendieron como una reina. Me dieron un cuarto para mí sola, con televisor y todo. Porque cuando el Señor nos da cosas buenas. Y a lo mejor hay momentos que tú sientes eso que yo sentí. ¿Sabe? Para Marta y María había preguntas dentro de su corazón porque Jesús permitió hasta el último momento. Y ahora después de 4 días viene. Porque espera hasta el último momento y la circunstancia que estamos pasando para venir. Y vemos a una Marta a lo mejor enojada. Vemos a una Marta a lo mejor reclamona, diciéndole al Señor, Señor, cuando lo ve venir, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Una Marta reclamando, ¿por qué te tuviste que demorar? ¿Por qué te demoraste, Señor? Si tú hubieras estado aquí, no hubiese pasado eso que pasó. Pero vemos a un Dios que en medio de todas las cosas, vemos a un Dios que entiende tu situación y la mía. Y vemos a este Dios que le dice a Marta, 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 tu hermano resucitará. Y ella le dice a este Dios, yo sé, Señor, yo sé que Él resucitará. En el día postrero, yo sé que Él resucitará.
se le olvidó de que estaba hablando con la resurrección y la vida. Y el Señor le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuche. Y vemos a este Dios preguntándole a Marta. Y le dice: y todo el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vemos a este Dios preguntándole, no por la circunstancia que Marta estaba viviendo, sino que vemos a este Dios como que preguntándole a Marta: ¿tú puedes creer en lo que yo te estoy diciendo? ¿Sabes que cuando Dios nos mira a ti y a mí y mira nuestras circunstancias, Dios no mira el problema? Porque por ahí hay una alabanza que dice: no hay problema tan grande que Dios no resuelva. Amén. Para Dios no hay problema grande. Pero Dios le preguntaba a Marta: ¿tú tienes fe? ¿Tú crees? Y ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta no le respondió lo que el Señor le estaba preguntando. Pero cuando él sigue caminando al encuentro, vemos que ella sale y le avisa a María. Y María se apresura para verle al Señor. Y cuando lo ve, ella se postra a sus pies y comienza a llorar a los pies del Señor. Yo me imagino a Marta con ese dolor y comienza a llorar en su angustia. Pero yo me imagino también a María llorando por la alegría de ver al Señor, porque las dos tenían el mismo sentimiento. Pero yo me imagino a esta María: sí, yo tengo este dolor, pero ahora está el Señor aquí. Qué bueno es sentir, ¿verdad?, que aún en medio del dolor más grande tenemos un Dios poderoso que está con nosotros. Y vemos a María que le dice las mismas palabras que Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ella lloraba, y los que estaban con ella también lloraban. Aquellos hombres que fueron como a mirar. Ella que se va para la tumba, de pronto va a ir allá a llorar, ¿verdad? Ellos fueron a mirar para ver para dónde iba ella. Pero ellos se dan cuenta de la condición en la que estaba María, postrada a los pies del Señor, llorando y diciéndole: si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero vemos a un Dios, vemos a un Jesús conmovido, a un Jesús que se estremece en espíritu. Y yo me imagino a este Dios que se conmovió no por la muerte, porque Él tiene las llaves de la muerte. Vemos a un Dios conmovido por lo que estaban viviendo ellos, porque sabes, cuando tú y yo lloramos, cuando tú y yo sufrimos, cuando tú y yo tenemos una circunstancia difícil, no creas que Dios es ajeno a lo que sentimos. Cuando nosotros estamos viviendo una situación, aunque el Señor se quede en silencio, Él está mirando y Él está sufriendo, porque sabes, el Señor llora con los que lloran. Y a lo mejor creemos de que no, el Señor no se ha dado cuenta de lo que estoy viviendo. Pero cuando nosotros llegamos con un problema ante el Señor más allá de tu problema, Él ve tu angustia. Y dice su palabra que Él se estremeció en espíritu, que Él se conmovió. El Señor sabía que en unos minutos Lázaro iba a resucitar por su palabra.
Pero él estaba viendo el sentimiento que tenían ellos ahí, ese dolor. Y yo me imagino aún que esas lágrimas del Señor también era parte de enojo por cómo la muerte ha degradado al hombre. Porque el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y cuando la muerte toma posesión de una persona, es terrible. Y yo me imagino que el Señor lloraba ante esa circunstancia. Y vemos a un Dios que va y se acerca. Pero él antes le dice a Marta que quite la piedra. Y parece que Marta no entiende de que es Dios quien le está dando la orden. Y le dice: Señor, tiene 4 días. Tú entenderás, Señor, 4 días ya lleve. No hay nada que hacer. El estado de putrefacción es terrible. ¿Cómo voy a quitar la piedra? Vemos a una Marta que todavía no ha entendido que frente a ella está la resurrección y la vida. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué necesitas de Dios? ¿A qué le has cerrado el libro y de pronto has dicho: ya para mí ya no hay más nada que hacer? ¿Qué cerraste en tu vida? ¿Qué dijiste? Ya, yo mejor le doy vuelta a la página porque ya no hay más nada que hacer. Colócate sobre tus pies. Yo te voy a invitar ahí en ese lugar en donde tú estás. ¿Qué has dado por perdido? ¿Qué te ha dicho el enemigo a lo mejor que ya no hay solución? Dios está en este lugar, hermano, amigo. Vamos a orar, cierra tus ojos. Ahí en el lugar en donde estás, cierra tus ojos. A lo mejor han habido momentos que has dicho: yo me he arrodillado y yo no siento nada en la oración. Dios está con todos, pero conmigo no está. A lo mejor has dicho: todo el evangelio no es para mí. Pero a veces hay que pasar por el desierto. Y a veces en esa quietud es donde Dios se mueve más. Venga, hermano Dago, vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a orar. No cierres la página, no cierres el libro, porque Dios te va a dar victoria en esa situación, en ese problema.